pues el pórtico plano, el cual vamos a analizar en este momento, es parte, ¿no es cierto? Forma parte de este pórtico. Entonces, miren, si nosotros hablamos de que la acción sísmica, en este caso, se aplica en la dirección del plano de la losa, ¿sí? En dirección del plano de la losa, y considerando pues que justamente la losa suele ser de dimensiones grandes en su plano, ¿sí? Analicen ustedes una losa, ¿no es cierto?, de un edificio, pues en realidad estas losas son las más grandes, ¿no? Obviamente en las dimensiones del plano XY. Sí, y si en esa dirección XY es donde se aplica la acción sísmica, desde ya les menciono que esta losa, ¿sí?, resulta ser completamente rígida en su plano, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto de completamente rígida en su plano? ¿Sí? Esta losa no puede deformarse por la acción SX o SY, que es la acción sísmica, ¿sí? Porque sus dimensiones, insisto nuevamente, pues en realidad son bastante grandes respecto al sentido de cómo se aplica la acción sísmica. Entonces, esta losa es indeformable, completamente rígida en su plano. ¿Qué es lo que hace esta losa? Esta losa únicamente puede desplazarse, no puede deformarse, ¿sí? Únicamente puede desplazarse. Entonces, miren, de su posición inicial que está aquí, puede desplazarse, ¿no es cierto? Puede desplazarse sentido X o puede desplazarse sentido Y, pero no deformarse, ¿sí? Entonces, bajo esta premisa del hecho de que la losa es completamente rígida en su plano, la cual únicamente se desplaza, no se deforma, ¿sí? ¿Qué consecuencia tenemos nosotros en los pórticos planos que forman la estructura espacial? ¿Sí? Pues efectivamente, ¿sí?, si la losa no se deforma, solo se desplaza, nosotros vamos a tener un solo desplazamiento por piso, ¿sí? Nosotros vamos a tener un solo desplazamiento por piso. ¿Estamos? Esto es importante. Un solo desplazamiento por piso. Y si yo tengo un solo desplazamiento por piso, sin deformación en la losa, ¿qué pasa en los pórticos? Pues estos pórticos también, ¿no es cierto?, van a tener un solo desplazamiento por piso, ¿sí? Un solo desplazamiento por piso. Y justamente este desplazamiento, le voy a poner aquí, pues efectivamente corresponde al desplazamiento de la losa, ¿no es cierto? Por consecuencia de la losa es que aquí se da un solo desplazamiento por piso, ¿sí? Estamos. Entonces, si ya tenemos claro que vamos a tener un solo desplazamiento por piso, como le estoy marcando ahí, ¿sí? Ya puedo yo establecer la forma de representar, de modelar la acción sísmica en las estructuras planas. Incluso diría yo, ¿sí?, en los pórticos planos. Entonces, miren, para pórticos planos, la acción sísmica se representa mediante fuerzas estáticas equivalentes. La acción sísmica se representa mediante fuerzas estáticas equivalentes actuando en la dirección horizontal de cada piso, ¿sí? Actuando en la dirección horizontal de cada piso, ¿sí? Entonces, nosotros decimos que este modelamiento se da ante la componente horizontal del movimiento del suelo, lo que les explicaba el hecho de que cómo se capta la acción sísmica, ¿no es cierto? Entonces, obviamente nosotros vamos a hablar de la componente XY, que a la larga son componentes horizontales, ¿sí? Para complementar esto también de las componentes de cómo se capta el movimiento del sismo, también existe la componente vertical, se les llama, ¿sí? Que sería tomada, una acción, ¿sí?, tomada, ¿sí?, miren, perpendicular a este plano XY, ¿no es cierto? Perpendicular a este plano XY. Y si ustedes asocian esto a la superficie terrestre, ¿cómo sería la componente vertical? Perpendicular a la superficie terrestre, ¿no es cierto? Sí. Ahora, esta componente vertical no suele ser tan crítica. Entonces, la condición crítica, la mandatoria, es justamente, como les menciono, la componente horizontal, sea esta norte-sur, este-oeste, que es lo que estamos aquí también ya modelando, ¿sí? Entonces,
Nuevamente repito, pues para pórticos planos la acción sísmica se representa mediante fuerzas estáticas equivalentes actuando en la dirección horizontal de cada piso, actuando en la dirección horizontal de cada piso. Entonces, cuando nosotros tengamos una acción horizontal, pues esta es la acción sísmica, pero tiene que estar aplicada en cada piso, ¿sí? Tiene que estar aplicada en cada piso. ¿Estamos? ¿Estamos claros con esto? Sí, genial. Entonces, ahora miren, ya la idea se facilita un poco más, ¿no es cierto? Vamos a tener un pórtico sometido a fuerzas horizontales, que estas van a ser las que me representan la acción sísmica. Como estamos diciendo, una por piso, ¿sí? Entonces, resulta muy fácil numerar las coordenadas para cumplir justamente lo que les mencionaba. El hecho de que las coordenadas, ¿sí?, distintas de cero estén al inicio o al final del vector de cargas Q para poder condensar la matriz, ¿sí? Para poder condensar la matriz. Entonces, resulta muy sencillo generar ese modelo ya con esta información que les estoy mencionando. Algo también que es importante y me está quedando pendiente, el hecho de que si voy a tener, ¿sí?, una fuerza y una sola actuando a nivel de piso y sobre todo hablando de desplazamientos, ¿sí? Para el sistema Q, un solo desplazamiento por piso, ¿sí? Un solo desplazamiento por piso, pues para cumplir esa condición, miren cómo debo modelar la viga, ¿sí? Entonces, ahí es donde yo voy a tener la condición para poder cumplir justamente el hecho de que hay un solo desplazamiento por piso y también actúa una fuerza horizontal estática en cada piso. ¿Sí? Entonces, miren cómo sería mi nuevo sistema Q. Aquí, en realidad, sencillo, ¿no es cierto? Ya les voy a hacer otro pórtico, pero completemos esto, ¿no es cierto? Entonces digo, voy a tener un solo desplazamiento por piso. Entonces este es uno, ¿sí? Como la viga es axialmente rígida, para que se cumpla esa condición, entonces tendría 2, 3, 4, 5. Mi sistema Q mayúscula, Q minúscula. Entonces, en este sistema, miren, si bien es cierto, no es tan representativo, ya le voy a hacer otro, ¿sí? La cantidad que me interesa que quede en el vector de cargas Q, pues es esta, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Porque esa es la acción sísmica, ¿sí? Entonces, el resto, la 2, 3, 4 y 5, pues en realidad para mí ya son secundarias y les puedo sin ningún problema anular y quedarme solo con el grado de libertad, ¿sí? Ahora miren, aquí mismo, sí creo que me alcanza, voy a hacerle más pisos, ¿no es cierto? No, hágame acá. Ya no me voy a... ¿Sí? Entonces, como ejemplo, miren, ahora voy a tener más pisos. ¿Sí? Ahí está el pórtico. Digamos que ahora es este el pórtico 1. ¿Cuál es la diferencia con lo de acá? Aquí trabajé con un piso. Ahora puedo decir que tengo 3 pisos, ¿no es cierto? Y ya dije que tenemos un solo desplazamiento por piso y también la fuerza se aplica una en cada piso, una horizontal en cada piso, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces ahora tengo 3 pisos. Miren, ¿cómo sería mi sistema Q? ¿Sí? Entonces, las vigas, obviamente, esto tiene que cumplirse porque si no, estaríamos en contra de lo que estamos diciendo, que solo existe desplazamiento de la losa, no deformación, axialmente rígida. Bien, ya luego vamos a ver esto también. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sería? Mire,
que me representa la acción sísmica. ¿Sí? Un desplazamiento por piso. Se cumple, ¿no es cierto? Ahora, nosotros decimos, necesito agrupar al inicio o al final. Entonces, al inicio, 1, 2, 3. Y de ahí el resto. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¿Sí? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Es 12, 13 y 14, 15. ¿Sí? Ahí está, miren mi sistema Q. ¿Sí? Ahí está mi sistema Q. Tengo yo agrupado al inicio, ¿no es cierto? ¿Sí? Ahora, ¿cómo sería si yo quiero agrupar al final? En realidad, se suele usar comúnmente el agrupamiento al inicio, pero simplemente sería el proceso contrario, ¿no es cierto? Entonces, yo tengo aquí, esto no tiene por qué cambiar. Tenemos un desplazamiento por piso, habíamos dicho, y también la fuerza que está aplicada a una por piso, ¿no es cierto? Sí, entonces los grados de libertad, pues, los mismos. Sí, entonces, ¿dónde está digamos, lo importante de esto? Pues en la numeración, ¿no es cierto? Entonces empiezo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Sí? Ahora, al final, las que me interesan, ¿no es cierto? 13, 14, 15. ¿Sí? Entonces, miren, resulta sencillo. Ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pues estamos agrupando las cantidades distintas de cero al inicio o al final. Pero, claro, yo ya les hablé de la acción sísmica y todo lo demás, ¿no es cierto? Porque este concepto, procedimiento de condensación estática, en realidad puede usarse para otros fines. Nosotros, claro, ya estamos trabajando orientados ¿a qué? A que vamos a hacer análisis sísmico. Entonces, por eso es que estoy justamente agrupando las cantidades distintas de cero, que en este caso me interesan, al inicio o al final. ¿Estamos? ¿Estamos claros? Sí. Entonces, ¿cómo sería ahora la partición de Q, no es cierto? Miren, Q, ¿sí? Hablando de Q mayúsculo. Recuerden que en Q tengo fuerzas, ¿no es cierto? Miren, fuerza 1, fuerza 2, fuerza 3. ¿Sí? Y de ahí ya en realidad deben ser ceros. ¿Sí? Deben ser ceros. Eso es lo que voy en este momento a justamente hacer. Pues. ¿Sí? Me voy a quedar, como les decía, únicamente con las fuerzas que en este caso corresponden, ¿sí? A la acción sísmica. Ahora, este sería para el primer gráfico, ¿no es cierto? Sí, así. Para el otro gráfico, pues habría, en cambio sería al revés, ¿no es cierto? Sería 0, 0, 0, 0, 0, 0 y hasta 12, ¿no es cierto? 12 ceros. Y de ahí sería F13, F14 y F15. ¿Sí? Estamos. Entonces, ¿cómo queda la partición? Pues simplemente decimos QA, ¿no es cierto? F1, F2, F3. ¿Sí? Y QB 0, 0, 0. En realidad aquí esto sigue de largo. ¿Sí? Entonces tenemos aquí, miren, tres coordenadas.
¿sí? En cambio acá tenemos 13 son, no. 15, no, 12, perdón. Sí, son 12. 12 coordenadas. ¿Sí? La partición en este caso de... Entonces, si nosotros tenemos particionado Q, pues vamos a particionar la ecuación general. ¿Se acuerdan de esta ecuación? Más bien le pongo acá arriba para que me dé espacio. ¿Sí o no? Esto no tiene por qué cambiar, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que ha cambiado en este instante? La numeración del vector de cargas Q justamente con la numeración del sistema Q para tener el vector de cargas Q que necesitamos para el análisis sísmico. ¿Sí? Entonces, voy a particionar este sistema. Me quedaría QA, QB. Miren la partición de K mayúscula. Es una nueva K, ¿no es cierto? Similar a lo que hacíamos en el cálculo de reacciones. Miren. ¿Sí? Y aquí tendríamos QA y QB. ¿Sí? Sin ningún problema, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuándo se da la condensación estática? Lo que les decía, ¿no es cierto? Condensación estática se da cuando anulo cualquiera de las particiones. Cuando QA es igual a 0 o cuando QB es igual a 0. Sí, insisto que este procedimiento de condensación estática es general, ¿no es cierto? Ahora, si yo estoy trabajando con este gráfico, este sistema 1, ¿sí? Si voy a trabajar para ese sistema, ¿sí? ¿Qué me convendrá? Que QB se haga 0, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Y se cumpla esto que estoy aquí ya escribiendo, ¿no es cierto? ¿Sí? Eso me conviene. Entonces, si estoy trabajando con el primer gráfico, es decir, numerando eh, los desplazamientos y las acciones sísmicas al inicio, ¿sí? Me conviene que QB se haga 0. ¿Sí o no? Ahora, si estoy con el segundo gráfico, que también está aquí, vale la pena verlo, ¿sí? En cambio ahí hago la partición, va a ser al revés, ¿no es cierto? ¿Y qué me conviene que se haga 0? Me conviene que QA se haga 0, ¿no es cierto? Y me quedo con QB. En realidad solo es nomenclatura y orden. Solo es nomenclatura y orden. El objetivo final, pues, es el mismo. ¿Sí? Estamos. Entonces, primero, yo voy a tener la condensación estática, ¿sí? Condensación estática a coordenadas A. Es decir, me voy a quedar con las coordenadas A. Condensación estática a coordenadas A. Entonces, la condensación estática a coordenadas A se da cuando QB es igual a 0, lo que les decía. ¿Sí? Entonces, reemplazo nada más, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que tengo? Miren, QA 0 sería aquí. La partición, ¿no es cierto? K, A, K, A, B. K, B, A, K, B, B. Y como decíamos, esto sí, esto se respeta, esto se calcula, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya está. Estamos. Entonces, rápidamente, ya me voy a pasar a otra hoja. Rápidamente voy a resolver ese sistema de ecuaciones. ¿Sí? Entonces, primero le pongo en forma de ecuación. QA sería KA, QA más KAB, QB. 0 igual KBA, QA más KBB, QB. ¿Sí? Tengo la ecuación 1 y la ecuación 2. Entonces, de la ecuación 2, de 2, voy a despejar QB. ¿Sí?
me quedaría QB igual menos, ya le pongo directamente KBB a la menos 1, sí, estoy despejando, KB a QA, sí, tengo la ecuación 3. Reemplazo esta ecuación 3 en la ecuación 1. Entonces me quedaría QA igual K a QA, ¿no es cierto? Más K a B, que multiplica, menos KBB menos 1 KBA QA. ¿Sí? Ahora opero nada más aquí, voy a sacar factor común y obtengo, miren, KAA menos KAB KBB a la menos 1 KBA QA. ¿Sí? Comparo esta última forma con la forma general, que es QA. ¿Sí? Se parece, ¿no es cierto? Siempre y cuando diga que QA es igual a una K asterisco por QA. ¿Sí? Esta matriz K asterisco es igual KAA menos KAD KBB a la menos 1 KBA. ¿Sí? Entonces, esta matriz K asterisco que acabo de encontrar es la matriz de rigidez condensada a coordenadas A. ¿Sí? Matriz de rigidez condensada a coordenadas A. ¿Sí? Entonces, esta matriz correspondería para el análisis de este primer gráfico, ¿no es cierto? Como he enumerado, ¿sí? En este caso, las coordenadas al inicio. Ahora, puedo también calcular, miren, para tener todo completo, para este caso también, ¿no es cierto? Cuando tengo al final, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, miren, le puse aquí, espérame un ratito, de una vez. Coordenadas A. Entonces aquí le pongo 2, que correspondería al segundo gráfico, ¿no es cierto? Condensación estática, ahora en cambio a coordenadas B. Condensación estática a coordenadas B. ¿Sí? Entonces, ahora estoy en el segundo gráfico, ¿no es cierto? ¿Sí? Miren, estoy en el segundo gráfico. ¿Sí? Entonces, para que esto se cumpla, ahora en cambio, QB tiene que ser igual a 0. No, perdón, QA. Y ahí se para QB. QA tiene que ser igual a 0. ¿Sí? Entonces, con un procedimiento similar, en cambio ahora obtengo esta matriz. Le voy a llamar K más. Igual. K más. ¿Sí? Entonces, va a ser KBB menos KBA
K a la menos 1 K a B. Mira. Encuentro esta matriz K más, que sería la matriz condensada a coordenadas B, que correspondería al segundo gráfico, ¿no es cierto? Sí, matriz condensada a coordenadas B. ¿Estamos? No sé si tienen alguna pregunta. Entonces, miren, hemos aplicado ya el procedimiento de condensación. Nuevamente, insisto, este procedimiento es general, ¿no es cierto? Sí, pero nosotros lo vamos a utilizar pues justamente para análisis sísmico. En función de ello es que hemos modificado nuestro sistema Q mayúscula, Q minúscula y podemos tener estas matrices condensadas. ¿Sí? No sé si tienen alguna pregunta. No hay. ¿Estamos claros? ¿Estamos claros, Sí. jóvenes? Sí, Listo, entonces. Ya no tenemos más tiempo. Vamos a quedarnos ahí. Continuamos el día de mañana. Hasta luego. pregunta. Dígame, dígame. Ya, dijo que ya para que nos vayamos poniendo de acuerdo para la fecha de la prueba, ¿entre qué fechas sería más o menos? Pero verán que esto les dije creo que la anterior semana mismo. Debería ser ya máximo esta semana, creo. Sí. Déjenme ver, espérenme un ratito. Déjenme ver si yo ya tengo fecha con el otro paralelo. Bueno, hasta la otra semana podría ser. Ya, hasta la otra semana. Listo, ingeniero, muchas gracias. Ya, listo.